Hola jóvenes, espero que estén bien. Bienvenido a la última clase de Química General 1. En esta sesión nosotros vamos a ver algo de electroquímica. Por ahora les voy a compartir pantalla para que veamos qué debemos hacer. ¿Ya? Ok, está grabándose, perfecto. Ya bien, ¿qué nos pasa acá, jóvenes? Entonces, en la clase de hoy, ¿esto se ve algo así? En la clase número 11 vamos a ver electroquímica, pero es necesario comenzar que lo que vimos la semana anterior. Nosotros habíamos visto reacciones redox, ya de las cuales hay una transferencia de electrones, los cuales se tienen que ajustar mediante un equilibrio, ¿cierto? Para ello existe una metodología que es el del ion-electrón para cuando están en un medio ácido. Nosotros no vamos a ver medios básicos, excepto en la siguiente asignatura, que es Química General 2. Por ello nosotros vimos lo básico de redox, que debemos tener en cuenta que cada vez que hay una reacción o semi-reacción de oxidación, existe que uno de los elementos cede electrones, por lo tanto tiene un agente reductor, y a la inversa, cada vez que se reduce un elemento, se captan electrones, por lo tanto tiene un agente oxidante. Es por ello que en la electroquímica existe el estudio de fenómenos que son químicos y eléctricos para poder entender que para que ocurran estas reacciones redox, muchas veces nosotros tenemos que eh, seguir una orientación. Esta orientación tiene que ver con que algunas reacciones necesitan ser asistidas eléctricamente. Y esas reacciones nosotros le llamamos reacciones no espontáneas. En cambio, hay otras reacciones que se llaman reacciones espontáneas que prácticamente ellas de por sí generan una reacción redox, ¿ya? Y esa energía química que tienen como reacción se puede transformar en energía eléctrica. Así también, viceversa, hay energía eléctrica que nosotros asistimos a una reacción para que produzca una reacción química y se produzca una energía química. Es por ello que cada vez que nosotros tengamos una celda galvánica, nosotros vamos a tener una reacción espontánea en donde la energía química de esas reacciones van a producir una energía eléctrica, ¿cierto? Como está acá. El que definimos como que esta reacción, producto de la reacción química, se genera como una energía eléctrica. ¿Ya? Una reacción espontánea solamente naturalmente producirá a partir de una reacción redox, produce energía eléctrica, y esa se puede medir mediante un equipo que se llama conductivímetro. Hay algunos equipos acoplados que también miden pH, que se llaman pHímetro, o también hay uno que se llama multitester, que miden, aparte de la conductividad, también pueden medir el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Entonces, hoy en día nos vamos a dar cuenta que también existen otras celdas que se llaman celdas electrolíticas, las cuales nosotros asistimos mediante energía eléctrica externa para que produzcan una reacción química, y esa energía química se llama no espontánea. ¿Por qué no es espontánea? Porque nosotros estamos agregándole a ella energía eléctrica, como que la estamos ayudando. Por lo tanto, no tiene una espontaneidad. Por eso que no es espontánea, no es espontánea. ¿Vale? Entonces ahí transformamos la energía eléctrica que nosotros le damos para producir una energía química que es la reacción redox. Es así que en el estudio de la electroquímica existe la transferencia de electrones mediante estas reacciones redox, de los cuales eh, generalmente se produce una oxidación y una reducción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vemos acá la lámina de zinc que está sumergida en el sulfato de cobre, ocurre que la lámina de zinc, al estar en contacto con el cobre, el sulfato de cobre, los átomos de zinc van a ceder electrones, por lo tanto va a ocurrir una reducción, ¿ya? Se van a reducir. Va a pasar de zinc 0 a zinc más 2, ¿ya? Pasa de zinc 0 a zinc más 2. Miento, no es una reducción, es una oxidación, porque nosotros ya hemos visto que cuando ocurre una oxidación pasamos de una carga
o un estado de oxidación, mejor dicho, o una carga de valencia menor a una mayor, ocurre una oxidación, y cuando una reducción ocurre cuando pasamos de más a menos. Por lo tanto, como estamos pasando de menos a más, acá ocurre una oxidación, ¿vale? Y como aquí se está oxidando el zinc, pasa del zinc que estaba acá, pasa a la solución como zinc más 2, y ahí se entregan 2 electrones. Al mismo tiempo, en la solución, como está el cobre, ¿cierto? Que es sulfato de cobre, el sulfato de cobre se separa en el cobre más 2 más el ion eh, del ácido sulfúrico, ¿cierto? El ion sulfato. El ion del cobre más 2, de alguna forma va a ocupar ese espacio que dejó un átomo del zinc. Entonces, como les digo, uno de estos átomos de cobre se va a reducir y va a entrar a depositarse donde estaba el átomo de zinc. Entonces ocurre al mismo tiempo que, como les digo, el cobre que estaba como más 2 se empieza a reducir hasta producir cobre elemental, que ese se empieza a depositar en el cobre, se empieza a depositar. Ojo, ¿a qué me refiero con depositar? Cuando sale un átomo de zinc, entra un átomo de cobre. Entonces eso lo llamamos reducción, ¿vale? Entonces cuando se oxida, el zinc pasa de menos a más, ¿cierto? Va a quedar en la solución, va a quedar en la solución del sulfato de cobre, y el cobre que está en la solución va a pasar a depositarse en la lámina de zinc. Entonces ocurre una semi-reacción de oxidación y una semi-reacción de reducción. Entonces, después del tiempo, como podemos ver acá en esta imagen, podemos ver que esta hilera formó una lámina o una capa o película, podemos llamar, de depósito de átomos de cobre sobre el zinc, como se ve ahí, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Ahí se depositaron todos los cobres sobre la lámina de zinc. Entonces, y todo el zinc quedó en la solución, quedó ahí, en la solución del sulfato de cobre. Entonces, podemos decir que acá ocurre una reacción redox, ¿ya? Entonces, esta reacción, como no tiene una asistencia eléctrica, no hay un potenciostato o algún equipo que le esté entregando corriente para que ocurra esta reacción redox, podemos decir que esta reacción redox, como ocurre por sí sola, es una reacción espontánea, ¿ya? Y una celda galvánica, porque ocurre por sí sola. Entonces, nosotros podemos ver que también hay equipos que miden la cantidad de voltaje que son capaces de transmitir los electrones que se mueven dentro de las soluciones, ¿ya? Generalmente, este equipo que ustedes ven aquí mide voltaje. Aquí me está diciendo que entre el cobre y el zinc, ¿cierto? Esa reacción que habíamos visto en antes, que pasaba del zinc al zinc más 2, ¿cierto? Y aquí tenía más 2 electrones, y del cobre más 2 electrones pasaba al cobre 0. Esa reacción en total tiene un potencial, eso que está ahí significa potencial. El potencial de la celda es de 1,1 voltios. Eso quiere decir que la transferencia de electrones entre ambos se puede medir a través del voltaje. ¿Ya? El voltaje nosotros lo vamos a conocer como potencial, que en el fondo es la cantidad de electrones que se transmiten mediante un flujo, que eso en pocas palabras es la corriente eléctrica, ¿ya? Y para eso nosotros necesitamos metales que sean conductores. Entonces, estos cablecitos, el cable rojo que va al cobre ahí, se le conoce como electrodo. Ese electrodo es capaz de medir la transferencia de electrones que viene del cobre y el zinc, ¿ya? Entonces hay un electrodo para cada uno. Es como un circuito cerrado, que a nosotros nos permite ver que los átomos del zinc se oxidan y los del cobre se van reduciendo, viceversa. Entonces forman un circuito cerrado con transferencia de electrones. Incluso se transfieren 2 electrones, ¿no ven ahí? Que eso después se anulan. Pero hay 2 electrones siempre en juego.
quedan para allá y para acá. Entonces, eso se puede medir a través de este equipo que es un conductivímetro o voltímetro, ¿cierto? Porque mide voltaje. Y las láminas de metales con las que están sujetos estas pinzas, con estos cables, se llaman electrodos. Y donde está esa solución se le conoce con el nombre de electrolito. ¿Ya? Es por ello que ahora nosotros vamos a medir potenciales, que es el voltaje, recuerden. Entonces ustedes van a ver muchas veces que nosotros diremos que el diferencial de potencial de energía, ¿cierto?, de la celda corresponde en el fondo a un diferencial de voltaje. Ese triángulo significa diferencial. Eso quiere decir que hay un paso de un voltaje 2 a un voltaje 1. ¿Ya? De 2, por ejemplo, de 1 a 2 y viceversa. Es por ello que esta rama de la química, nosotros podemos ver la cantidad de voltaje que hay dentro de una reacción redox, ¿vale? Y eso a nosotros nos ayuda a entender que sí hay energía que se transmite en estas celdas. Y hay unas celdas que se llaman celdas electrolíticas, que en el fondo son depósitos que contienen estos electrolitos disueltos mediante dos electrodos. Entonces, fíjense que esta lámina que está aquí, que tiene el polo positivo, se le conoce como ánodo. Y este que está al otro lado, que tiene un polo negativo, se le conoce como cátodo. El cátodo negativo. ¿Vale? Entonces, en el ánodo generalmente ocurre la oxidación. Ustedes se lo van a aprender con un acrónimo que es un poco chistoso al momento de decirlo, pero cuando ustedes ven un ánodo es de ano oxidado, ¿cierto? O el anóxido. Quiere decir que en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción, ¿vale? Siempre así. Entonces, si ustedes se fijan acá hay una batería. La batería es como una pila. Imagínense una pila Duracell que tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, las baterías son en el fondo celdas electroquímicas que guardan energía, la almacenan y cuando están en contacto con un cable a una lámina, en este caso puede ser una lámina de platino, eh, transmiten los electrones que van de más a menos, ¿cierto? Los electrones se transmiten a través de los cables que están conectados a través de unas pinzas a estos metales que son electrodos, y estos electrodos de alguna forma transmiten los electrones a través de esta solución, la cual permite la separación, en este caso, que una solución de NaCl. Ustedes saben que el NaCl se puede separar en Na+, más Cl-, y esto es un electrolito fuerte. Entonces, quiere decir, como se separa en un ion negativo y un ion positivo, es capaz de conducir la corriente eléctrica. Recuerden que la corriente eléctrica es el flujo de electrones, entonces se puede transmitir. Entonces se forma un circuito cerrado nuevamente, donde los electrones suben por este electrodo y llegan al polo positivo. ¿Ya? Y ahí se forma un circuito eléctrico cerrado, donde se transmite un electrón. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a tener una reacción redox, en donde en el cátodo habrá la semireacción de reducción y en el ánodo va a haber la semireacción de oxidación. ¿Ya? Eso es pregunta para el trabajo, ¿vale? Y lo que está aquí, ¿cierto? Lo que está acá, ¿cierto? Eso que está en solución se le conoce como electrolito. Por eso existen electrolitos fuertes y electrolitos débiles que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Entre más fuerte sea el electrolito, quiere decir que va a conducir mayor electricidad. Si es muy débil, quiere decir que no va a conducir nada de electricidad y puede que una ampolleta no se prenda nunca. ¿Vale? Y están unidos estos electrodos, que siempre los electrodos son el cátodo y el ánodo. ¿Ok? Entonces, podemos decir que en el cátodo ocurre la reducción, que es el polo negativo y se descargan los cationes, y en el ánodo ocurre todo lo contrario, la oxidación tiene el polo positivo y se descargan los aniones. ¿Ya? Así también nosotros podemos hacer un balance de la reacción anterior, en donde el cloruro, ¿cierto?, que ocurre en el ánodo, ocurre la oxidación, como yo les decía. Los dos átomos del anión del cloro se separan en cloro gaseoso más dos electrones, y en el cátodo ocurre la reducción, donde tenemos dos átomos del ion sódico, más estos dos electrones que están en juego, forman dos átomos de sodio que están en forma sólida.
Cuando nosotros sumamos estas reacciones redox, ¿cierto? Las sumamos hacia abajo y se eliminan estos dos, entonces nos quedan todos los demás, las demás especies presentes. Y esta es la reacción global de esa reacción redox, en donde acá en el ánodo ocurre la semi-reacción de oxidación y en el cátodo ocurre la semi-reacción de reducción. ¿Ok? Así nosotros podemos decir que si estamos agregando una batería o una pila para que ocurra la reacción en el NaCl, ¿cierto? Ahí, esa pila está suministrando energía eléctrica para que ocurra la reacción en ambos, acá, en el electrolito. Entonces, como estamos suministrando energía extra, aparte, ¿cierto? De manera externa al sistema, por eso podemos decir que es un proceso no espontáneo. No espontáneo. ¿Por qué no es espontáneo? Porque ella necesita ser asistida de corriente eléctrica. En cambio, cuando hay una reacción que solo produce una reacción redox, es una reacción espontánea. ¿Ok? Entonces, cuando a nosotros nos preguntan en cuál de las siguientes aplicaciones industriales se verifican los procesos redox, lógicamente la refinación de metales, por ejemplo, en las celdas electrolíticas o en las naves electroquímicas de deposición de cobre para formar cátodos, en la producción de pilas, porque una pila de por sí es una celda electroquímica, y la electrólisis del cloruro de sodio, como lo acabamos de ver también. Por lo tanto, la respuesta correcta son las tres. ¿Ok? Así también decíamos que una celda galvánica es una celda, no es una celda espontánea, ¿cierto? No necesita energía eléctrica aparte, porque ella por sí sola produce una reacción redox que produce una energía eléctrica, y generalmente acá está conformada por un puente que se llama puente salino, ¿ya? En donde los electrones pasan a través de este puente salino, que tiene forma de U, ¿ya? En donde hay un electrolito inerte. Eso quiere decir que nosotros podemos medir el voltaje a través de un equipo externo que se llama voltímetro, que por ejemplo puede decir que es 1,1 voltios la transferencia de electrones. Por ejemplo, acá tenemos un electrodo de cobre, eso es cobre, y acá tenemos un electrodo de zinc. En cambio, acá esta solución de color celeste es de sulfato de cobre, o sea, es CuSO4, ¿cierto? Y acá en el zinc es de sulfato de zinc. Entonces, ¿qué ocurre? Que los electrones que pasan del cobre, recuerden que el cobre más 2, entonces esta reacción delante ya la habíamos visto, ¿cierto? Que el zinc más 2 y acá queda el cobre más 2, ¿cierto? Entonces, como es 2, quiere decir que en los dos siempre hay un proceso de 2 electrones dando vuelta. Entonces, acá ocurre que el electrodo de cobre emite estos 2 electrones, pasan a través del puente salino, ¿cierto? Se comunican a través de la solución de sulfato de zinc. También hay 2 electrones dando vuelta aquí, para allá y para acá, en donde en el zinc nosotros habíamos visto que ocurre pasamos del zinc más 2 al zinc 0, ¿cierto? No, miento, del zinc 0 al zinc más 2. Entonces, como pasamos de menos a más, aquí ocurre la oxidación. ¿Ya? En el zinc ocurre la oxidación, por lo tanto en el cobre ocurre la reducción. Y como ambos son electrodos, cuando ocurre una reducción, en el cobre nosotros lo vamos a llamar cátodo, y en el zinc ocurre la oxidación, que nosotros la vamos a llamar ánodo. De ahí viene del ánodo oxidado, ¿cierto? Anoxidado. Y ahí forman un circuito cerrado. ¿Ya? Entonces, el puente salino permite tres cosas. Permite el contacto eléctrico, que los flujos de electrones pasen a través de ambas soluciones de los electrolitos. Impide que no se mezclen estas soluciones y mantiene una neutralidad en la pila. Entonces, aquí nosotros lo podemos ver mucho mejor. Miren, era lo que yo les decía. Si el cobre, es el cátodo. ¿No ven? Dice cátodo. Ahí, copper, cátodo. Y acá en el zinc está el ánodo. O sea, en el ánodo ocurre la oxidación. ¿No ven? Ocurre la oxidación y tiene un polo negativo. Y en el cobre, que es el cátodo, ocurre la reducción y el polo positivo. Y así como el cátodo del el cobre y el zinc, ambos se separan con el sulfato, y es un electrolito fuerte. Por eso que esta ampolleta se prende tan iluminadamente.
Y siempre el flujo de electrones va del ánodo al cátodo. Recuerden eso, siempre va de ánodo a cátodo. ¿Vale? Ajá. Entonces, en el ánodo siempre hay un mayor potencial y en el cátodo hay un menor potencial. Por eso que el flujo de electrones va de ánodo a cátodo. ¿Ya? Ya, importante eso. En el cátodo siempre hay menor potencial. Recuerden eso, recuerden eso. Así existen pilas, como les decía, las pilas son capaces de almacenar energía. ¿Ya? Incluso de aquí vienen el estudio de los paneles solares que son capaces de conservar la energía en caso de que no haya, por ejemplo. Existen las baterías de ion litio, que son las que generalmente se ocupan con los paneles solares, entre otras cosas. Por ejemplo, una pila de uso común es una celda galvánica. Esta pila de uso común se llama el enclaché, en donde, fíjense que adentro, aquí, hay un grafito, ¿ya? Es el grafito del cátodo, es el cátodo. Por lo tanto, todo el recubrimiento que está afuera, este que está acá, estoy pintando de color rojo, es el ánodo. Entonces va de ánodo a cátodo. Y este cátodo está formado, aparte del grafito, está formado por el óxido de manganeso. Entonces, el óxido de manganeso, junto con una solución de cloruro de amonio con cloruro de zinc, son capaces de ser el electrolito que mantiene el flujo de electrones, ¿ya? Mediante estas dos reacciones que están acá. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es cuál? El zinc va de 0 a más, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ocurre la oxidación o la semireacción de oxidación en el ánodo. Y al contrario, el óxido de manganeso con el ion amonio, ¿cierto? Forma aquí el otro óxido de manganeso con amoníaco. Y aquí vamos a pasar lógicamente de más a menos. Y eso nos dice que este es ocurre la reducción. ¿Ya? Así, chiquillos lindos, ocurren también que el ánodo, ¿cierto? Es el zinc y el cátodo es el carbono y dióxido de manganeso. Es una pila portátil y el electrolito es la solución, ya por así decirlo, que mantiene este flujo de electrones. ¿Ya? También hay otros tipos de pilas, como la pila alcalina, esta se vende comúnmente como la Duracell, en donde también tiene el ánodo de zinc y el cátodo del óxido de manganeso, el mismo principio. Fíjense que esto café el cátodo y el ánodo es lo que está dentro. Entonces los electrones van de aquí para allá, de ánodo a cátodo. Pero ocupa un electrolito que es hidróxido de potasio. Es KOH, es muy alcalino, porque el KOH es una base fuerte. Y todo lo que son bases nosotros lo llamamos alcalino. Entonces, yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero cuando ustedes mastican, si han masticado alguna pila, es muy alcalino el sabor que tiene, es como amargo, porque el hidróxido de potasio sale, ¿ya? Lo bueno de estas pilas es que tienen buena conductividad y son resistentes a la corrosión. Y el ánodo del zinc y el cátodo del óxido de manganeso nuevamente. También existen otras pilas, que son las pilas de mercurio, pero estas son un poquito más peligrosas, en donde el ánodo nuevamente es el zinc, ya que es un metal barato, y tiene óxido de mercurio. Pero el óxido de mercurio es muy peligroso. Y tiene de electrolito, ¿cierto?, a el hidróxido de potasio. Entonces, acá nuevamente el hidróxido de potasio, el electrolito, pero como les digo, el mercurio es un elemento que se vuelve líquido a temperatura ambiente y es muy tóxico, es capaz de producir cáncer. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Pero nuevamente el ánodo es el zinc y el cátodo del óxido de mercurio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos preguntan en una celda galvánica, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones corresponden a la característica de un ánodo? En un ánodo ocurre la oxidación, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si ocurre en el ánodo, se oxidan. Entonces, si yo oxido, quiere decir que puedo pasar del zinc 0 al zinc más 2, ¿cierto? Y este también libera 2 electrones. Entonces, lo más probable es que emita electrones, creo yo. ¿Sí? Está bien. Súper. ¿Ya? No es tan complejo, es parte de la materia de redox. Aún así, existen potenciales. Recuerden que los potenciales para nosotros son los voltajes. Entonces, el primer estudio que se hizo a partir de un electrodo, que es un electrodo de hidrógeno. Y este electrodo es un electrodo estándar, se conoce como NHE o electrodo normal de hidrógeno.
Entonces, a partir de este electrodo normal de hidrógeno, fueron capaces de encontrar que este electrodo tiene 0 volts en las dos semireacciones. Entonces, a este diferencial de potencial se le consideró como un estándar, como una referencia. ¿Ya? Este es el electrodo de referencia. Entonces, a partir del cálculo de ambos potenciales, cuando ustedes les preguntan por la FEM es la fuerza electromotriz o el diferencial de potencial de la pila de ambas semireacciones, ¿ya? Que es la FEM. Entonces la FEM se calcula como el diferencial de potencial. A todo esto, ese E con el 0 significa potencial, ¿vale? Entonces, el diferencial de potencial de la celda va a ser la suma de el potencial de oxidación que ocurre en el ánodo, recuerden, más el potencial de reducción que ocurre en el cátodo. Porque recuerden que al final estas reacciones o las semireacciones se suman, ¿cierto? Pero eso depende de la naturaleza de los electrodos. Entonces, como les decía, existe este electrodo normal de hidrógeno que se conoce como NHE o EEH en español, donde tiene un potencial de 0 volts. Por lo tanto, es un electrodo de referencia para nosotros medir otros voltajes de otros cátodos o ánodos, ¿ya? Entonces, cuando ellos midieron, recuerden que el cátodo de hidrógeno, ese que está ahí, miren, perdón, el electrodo de hidrógeno, que es un cátodo, que está ahí, miren, ¿no ven? Ese cátodo mide 0 volts. Por lo tanto, yo puedo calcular a partir del cátodo, si mide 0 volts, yo puedo calcular el voltaje del ánodo, que es de zinc, ¿cierto? ¿Cómo queda eso? De esta forma, ¿cierto? Nosotros diremos que el zinc, ¿cierto? Se oxida, por lo tanto es el ánodo, y en este caso el hidrógeno es el cátodo, prácticamente. Como el ánodo mide, no sé cuánto voltaje tiene, pero yo sé que este mide 0 volts, cuando yo hago la relación, puedo encontrar el voltaje del ánodo mediante la suma. Por lo tanto, cuando nosotros nos preguntan cuál es la FEM estándar de esta celda, no se refieren a eso, que es la fuerza electromotriz o el diferencial de potencial de toda la celda, tanto del cátodo como del ánodo. Nos dicen que, y vamos a ocupar esta reacción, ¿ya? Perdón, esta fórmula, que siempre el potencial o la FEM de una celda va a ser el cátodo menos el ánodo. Recuerden, el cátodo menos el ánodo. ¿Vale? Entonces, fíjense que si el potencial de celda es el cátodo menos el ánodo, corresponde, ¿cierto? Si a mí me marcó en la celda que eran 0,76 volts y yo sé que el hidrógeno es 0, yo puedo calcular cuánto es el potencial del hidrógeno. Sería 0,26 menos 0, y eso en el fondo a mí me da que el potencial es menos 0,76 volts. Recuerden, esto es el ánodo, el que se oxida. Por eso que tiene menor voltaje, ¿ya? Entonces, a partir de ello, existe una tabla que la vamos a ocupar, que esto es lo más importante de esta clase, que son los potenciales de reducción. Entonces, generalmente cuando nosotros trabajemos en electroquímica o en análisis instrumental o en estos ramos donde practiquemos con electrodos, nosotros tenemos que considerar los potenciales de reducción. Ojo, que son potenciales de reducción y están en función de la reducción. Reducción. O sea, están en función del cátodo. ¿Vale? Reducción. ¿Ya? Que pasa de más a menos. Recuerden. Entonces, ¿cómo yo veo estos voltajes? Miren, esta línea verde que está ahí, a mí me indica el potencial 0 volt del hidrógeno. Entonces, como una línea base. O sea, quiere decir que esa línea va a ser mi base. 0 volt. ¿Ok? Y estos potenciales pueden subir o pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Ya? Entre más positivo, quiere decir que, como está en función de la reducción, para arriba, si el potencial es positivo, esto se refiere al cátodo. Y entre más negativo, quiere decir que se refiere al ánodo. Por lo tanto, como están en función de la reducción, por eso me refiero que parten como del centro para arriba. Cuando vamos hacia arriba, nos estamos refiriendo al cátodo, por lo tanto acá nos referimos a la reducción. Y cuando el potencial es negativo, nos referimos a la oxidación.
¿Ya? A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, miren, podemos hacer un ejemplo. Esto es lo que nos interesa. Este es el resumen. ¿Ya? Cuando el voltaje es muy alto, quiere decir que estamos hablando de una reducción, o sea, de un cátodo. Cuando es muy hacia abajo, estamos hablando de una reducción, o sea, del ánodo. Perdón. Este es el ánodo. Eso quiere decir que arriba en el cátodo ocurre la reducción cuando el potencial es más alto. Cuando el potencial es más negativo, ocurre la oxidación. Por eso dice acá que si yo miro la flecha que va para arriba, dice que este aumenta la tendencia a reducirse. En cambio, si el potencial es más negativo, tiende a oxidarse. Así tenemos que verlo, ¿ya? Y para eso vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Y otra cosa, cada vez que ustedes calculen el potencial de la celda, si el potencial de la celda a mí me da que es mayor que cero, yo digo que es un proceso espontáneo, que está ahí. Es importante, es espontáneo, ojo, espontáneo. Cuando el potencial de la celda es menor que cero, yo digo que no es espontáneo, no es espontáneo. Eso quiere decir que si no es espontáneo, yo necesito agregarle electricidad para que, o algún potenciostato o algo que le entregue corriente al electrolito para que pueda ocurrir la semireacción de oxidación y reducción. Entonces, cuando no es espontáneo, necesita de una asistencia eléctrica externa. Cuando es espontáneo, quiere decir que espontáneamente, naturalmente, produce corriente, o sea, produce en el fondo la semireacción de oxidación y reducción, ocurre la reacción redox, la cual puede transmitirse como una energía eléctrica. ¿Ya? También más adelante vamos a ver esto del Gibbs, que es la energía libre de Gibbs, y esta acá que ustedes ven acá corresponde a la constante de equilibrio. Eso quiere decir que en una celda que el potencial es mayor que cero y es espontánea, la constante de equilibrio tiene que ser mayor que 1 para que sea espontánea también. Pero cuando la constante de equilibrio es menor que 1, yo digo directamente que una reacción no es espontánea. Están relacionadas las dos. Cuando es mayor que 1 es espontánea. Cuando es menor que 1 es no espontánea. El equilibrio es 1. ¿Ya? Van de la mano. Entonces acá podemos ver que se mezcla tanto la parte electroquímica con la parte del balance del cálculo, perdón, el cálculo de las constantes de equilibrio que nosotros veíamos en el equilibrio iónico y en el equilibrio químico. Esta es la relación. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Y con esto vamos a darle un poco fin a este capítulo de electroquímica. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos una reacción acá. Nos preguntan, calcula el diferencial de potencial de la celda. ¿Vale? Entonces, miren, yo sé que el zinc pasa de más a menos. Ahí está en cero, ¿cierto? Pasa de más 2 a cero. Y me dan un potencial, ¿cierto? Si pasa de más a menos, yo digo que se está reduciendo. Pero ¿saben qué? Se está reduciendo. Miren, ¿qué es lo que importa acá? Esta es la reacción que importa. Yo la tomo de ahí y digo, bueno, el zinc más 2 pasa a ser zinc 0. Pero ese zinc 0, yo tengo que agregarle, miento, acá, ahí no vale. Acá tengo que agregar 2 electrones para que quede en equilibrio. En cambio el níquel, que está ahí, el níquel pasa del níquel 0 a níquel más 2. Y ahí sumo 2 electrones. ¿Ya? Y ahí se hace el equilibrio. Se va ese, se va ese. Pero a mí me dicen que cuando pasa de zinc más 2 a zinc 0 tiene un potencial de menos 0,763 volts. Pero si yo doy vuelta a esta ecuación, a mí también me dice que este va a ser de menos 0,250 volts. El níquel. ¿Ya? Pero ¿por qué yo la di vuelta? Porque la reacción principal es esa. ¿Ya? Entonces, como pasa de más a menos, este está reduciendo, ¿cierto? Y por lo tanto, el níquel, que pasa de menos a más, se está oxidando. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo? La semi-reacción de
oxidación la tiene el níquel, que pasa de níquel 0 a níquel más 2 con 2 electrones que están en juego. Y la semi-reacción de reducción está en el zinc, que pasa de zinc más 2 electrones que están en juego, produce el zinc elemental, que es 0. Si yo sumo eso, se elimina S, S y me queda la reacción que a mí me dan, que es de níquel 0 más el zinc más 2, produce el níquel más 2 más el zinc elemental. ¿Ya? ¿Qué es lo que está ahí? Ahí. ¿Ya? Es la misma. Entonces, a mí me dan los potenciales de cada una de las reacciones, que es menos 0,763 volts y acá son menos 0,250 volts. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Delante habíamos visto que el potencial de la celda es igual a el del cátodo menos el del ánodo, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿cuál es cuál? Según yo recuerdo, en el ánodo ocurre la oxidación. Entonces, el primero, en el níquel está en el níquel está el ánodo. En cambio, en el zinc está el cátodo porque se reduce. ¿Vale? Entonces, a mí el potencial de la celda va a ser igual a el del cátodo, que son menos 0,250 volts, menos el del ánodo, ¿cierto? Que son menos 0,763 volts. Menos 0,763 volts. Y si ustedes se fijan, aquí quedaría menos 0,250 volts, menos por menos más 0,763 volts. Eso a mí me da más 0,513 volts. Esa es la respuesta. El potencial de celda es 0,513 volts en la letra C. Esa es la correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les debo decir acá? Aunque ustedes den vuelta a la reacción, siempre tienen que llegar a esto, a la semi-reacción de oxidación y reducción, en el cual identifican con la oxidación el ánodo y el cátodo de la reducción. También les puedo preguntar fácilmente, por ejemplo, aquí yo puedo identificar que el níquel es el agente reductor porque es parte de la semi-reacción de oxidación y el zinc más 2 es el agente oxidante. ¿Ya? Esto también se puede preguntar. Y así se resuelve, chiquillos. ¿Vale? No es tan difícil. La sé. Y con eso podemos decir que en una celda galvánica, eh, importa los, en una celda galvánica es espontánea porque naturalmente ocurre la reacción redox y en una celda electrolítica se necesita asistir con corriente afuera y una reacción no espontánea. Entonces cuando era no espontánea, ¿se acuerdan que la constante de equilibrio era menor que 1? Y el potencial de celda era menor que 0. Aquí es todo al revés. Cuando es espontánea, la constante de equilibrio que es mayor que 1 y el exponencial de celda es mayor que 0. ¿Vale? Eso es como en síntesis. Además, a ustedes les pueden preguntar otras cosas, miren, que puede que suceda. Y ahí vamos a hacer ejercicio la semana entrante. Y necesito que estudien esto porque vamos a hacer un par de ejercicios acá. Y después vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Ya? Fíjense que hay dos datos. Dibujar aquí, dibujar. Ya. Pueden haber casos, miren. Por ejemplo, pueden haber dos tipos de casos. Uno, que a ustedes en las reacciones les digan que tenga un potencial 1, que puede que sea, no sé, más 0,8 volts, por ejemplo. Y el segundo potencial de la otra reacción puede que sea más 0,2 volts. Fíjense que ambos dan positivo. Y también puede darse el caso que también le den otros dos potenciales en donde uno puede que sea, no sé, menos 0,8 volts y este sea menos 0,2 volts. Fíjense que puede que les den los dos negativos y acá los dos positivos. ¿Cómo yo sé cuál es cuál? Según nuestra tabla de potenciales, esto era 0 volts que eran del hidrógeno, ¿se acuerdan? Para arriba era positivo y para abajo era negativo, ¿se acuerdan? Si es más positivo, quiere decir que es más reductor. Hay una reducción, por lo tanto aquí está el cátodo. Si es más negativo, quiere decir que es más oxidante, por lo tanto aquí está el ánodo.
¿Ya? En eso habíamos quedado. Por lo tanto, podemos decir que entre más positivo, más se reduce. ¿Cierto? O sea, quiere decir que si analizamos esto, entre más positivo, más se reduce. Entonces aquí ocurre una reducción. Por lo tanto, este que es más positivo es el cátodo. Este es el cátodo. ¿Vale? Y aquí pasa lo mismo, fíjense. El menos 0,2 es más cercano al 0 que el menos 0,8. ¿Cómo yo sé eso? Por ejemplo, imaginemos que estamos dibujando un eje Y y un eje X. Acá en ese punto está el 0, ¿vale? Acá está el 0,1, acá está el menos 0,1, menos 0,2 y acá abajo está el menos 0,8. Yo me doy cuenta que el menos 0,2 está más cerca del 0, por lo tanto es más positivo. Y el menos 0,8 está más lejos del 0, por lo tanto es más negativo. ¿Me entienden? Entonces quiere decir que el menos 0,2, que está más cerca del 0, ocurre la reducción, porque va más arriba. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, este es el cátodo. Y este que está más lejos es el ánodo, porque ocurre la oxidación. Es el ánodo. Y todo en función de esta tablita que nos indica dónde estamos. Bueno, y acá todo lo contrario. Acá ocurre el cátodo porque ocurre la oxidación. Está más abajo. Este está más arriba, este está más abajo. ¿Ya? Eso se le puede dar, chiquillos. Así que la semana entrante vamos a hacer ejercicios de este tipo para resolver esta guía, pero necesito que pasen esta materia a su cuaderno y con eso avanzar, ¿vale? Vayan estudiando porque, como les digo, es la última materia y tendríamos nuestra último trabajo en grupo la semana del 22, lunes 22, y ahí terminamos, ¿ya? Que estén bien, cuídense mucho, vean por favor la clase, please. Aquí, dejar de grabar.